No. Buenos días, señor consejero. ¿Cuál va a ser el futuro de los intérpretes de lengua de signos española en el sistema educativo asturiano? Buenos días, presidente. En primer lugar, si me permite, quiero agradecer la atención a la petición prestada por este consejero para alterar el orden del día por razón de la agenda de esta mañana. Muchas gracias, señoría. Buenos días. Yo, en primer lugar, quisiera agradecerle sinceramente la preocupación y la atención o interés por los alumnos con necesidades educativas especiales y también por los profesionales que los atienden. Mire, respondiendo a su pregunta, el servicio de ILSE o también mediador educativo, pues está garantizado para los próximos dos cursos académicos, el curso 18-19 y el 19-20, de modo que el alumnado al que atienden pues tendrá garantizado ese servicio y esa atención. Como usted sabe perfectamente, la empresa anterior adjudicataria Atlas pues dejó de prestar el servicio y resultó adjudicataria la nueva empresa Aires Creativos, Sociedad Limitada. La razón también se la expliqué en su momento en la comisión del mes de junio de esta nueva adjudicación, pues fue el aumento de horas contratadas, un aumento muy significativo de un 44% más de horas, pasando de 9.000 a 13.890 horas. Este incremento de las horas para nosotros nos parece que es una mejora en el servicio prestado y además nos hemos preocupado también de otras mejoras importantes para los trabajadores que prestan el servicio o para los, mediadores educativos. ¿Cuál es la obligación por parte de la empresa adjudicataria de someterse al convenio de colectivo de centros y servicios de atención a personas con discapacidad? Y también otra mejora importante, la subrogación o la obligación de subrogar al personal que venía ejerciendo estos puestos de trabajo. Creemos que estas dos medidas, tanto el incremento sustancial de horas como esa obligación de someterse al convenio y la subrogación, contribuyen a mejorar tanto el servicio prestado como las condiciones de los trabajadores intérpretes de lengua de signos. Muchas gracias. Lo primero que quiero hacer, señor consejero, y es en honor a la justicia, reconocer que la situación de los intérpretes de lengua de signos y, por ende, del servicio que prestan al alumnado con necesidades especiales en este aspecto, ha mejorado desde que hace 2 años, más o menos, habláramos en esta Cámara por primera vez de esta situación. Pero también hay que reconocer que la situación de partida era realmente mala. Era probablemente uno de los colectivos que trabajan para la Administración Pública con una situación laboral más precaria y con peores condiciones laborales de todos los trabajadores que puedan, de una manera directa o indirecta, dar servicio a la Administración Pública. Ha habido una mejora de los pliegos ya el curso pasado, donde, por desgracia, nos encontramos con que la misma empresa que adjudicaba el servicio, la empresa Atlas, durante el curso pasado hizo reiterados incumplimientos que denunciaban los trabajadores. Este nuevo curso que empieza, entra una nueva empresa, usted lo ha dicho también, Aires Creativos. Y le preguntaba en la redacción literal de la pregunta por el futuro y, evidentemente, el futuro de los intérpretes debe de estar vinculado al servicio que prestan, que desde aquí quiero poner en valor una vez más, teniendo en cuenta que, ya lo he dicho muchas veces, pero creo que el servicio que prestan los intérpretes de lengua de signos es una labor fundamental para la integración de los niños y niñas que requieren de sus servicios, niños con una discapacidad auditiva que normalmente ya tienen las suficientes dificultades como para enfrentarse a más aún por razón de un servicio deficiente. Y cuando hablamos de futuro, podemos hablar de futuro a corto, a medio o a largo plazo. Yo quiero hablar de las tres. Futuro a corto plazo porque entra una nueva empresa, decíamos, Aires Creativos, para la cual, si no me equivoco, y si es así usted me corrige, por favor, el contrato se firma el día 18 de este mes. Es decir, cuando empiece el curso académico, el contrato de la licitación todavía no está firmado y eso conllevó pues, una alarma que dieron los propios intérpretes de lengua de signos de qué pasa que si hasta el día 18 no vamos a empezar a trabajar. Esto no fue algo que se inventaran ellos y ellas, sino que fue la notificación que la propia empresa les hizo hará algunas semanas. Ante esta alerta que lanzan los intérpretes de lengua de signos, desde la Consejería se soluciona
Me imagino que a través de un contrato menor, pero por favor explíquenos qué fue lo que realmente pasó ante esta alarma de los intérpretes de lengua de signos que nos advirtieron de que quizás el curso académico empezara con los niños sordos sin sus intérpretes y cómo lo solucionaron. Creo que es de interés y creo que es de honradez también decirlo abiertamente. A medio plazo, porque este servicio, el de los trabajadores y trabajadoras de intérpretes de lengua de signos, vienen de sufrir incumplimientos reiterados durante el último curso académico, o al menos así lo denuncian. Con lo cual, se hace necesaria una pregunta, que es qué mecanismos se van a establecer desde la Consejería para que estos presuntos incumplimientos no se reiteren con esta nueva empresa que acaba de entrar a la licitación. Y, por otro lado, porque sigue, como decía, la situación laboral ha mejorado, pero sigue siendo, a mi juicio, una de las que más tiene que mejorar en los próximos años dentro de la Administración Pública asturiana. En primer lugar, por las horas de servicio. Usted me acaba de decir otra vez que aumentan a más de 13.000 horas las asignadas para este servicio. Y ya lo discutimos en la comisión de junio y nuevamente los datos son tozudos. La asignación de horas laborales a cada trabajador, la empresa ya la ha hecho, la tengo aquí, y el conjunto de horas que suman todos los trabajadores y trabajadoras a lo largo de un año son 12.600, 1.200 menos de las 13.800 licitadas. Es un matiz, nuevamente, no estrujemos los datos para pintarlos mejores de lo que son, sino que los expliquemos tal y como son en la realidad. La primera pregunta es ¿de dónde viene este desfase? ¿No? ¿De dónde van a estar estas 1.200 horas que faltan? Y si quizás, y enlazo con la segunda cuestión que le quería plantear, esas 1.200 horas no se podrían dedicar a la coordinación de este servicio, coordinación que es algo de lo que venimos reivindicando desde hace bastante tiempo. A raíz de estas reivindicaciones se establecieron 100 horas para el conjunto de trabajadores de coordinación, 100 horas entre los 19 trabajadores que van a estar este curso todo funcionando. Son menos de 6 horas de coordinación al año para cada trabajador. Horas de coordinación que, a nuestro juicio, son fundamentales y que mínimo no estaría de más si esas 1.200 horas las reasignamos en horas de coordinación, saldría una hora de coordinación para cada trabajador cada 15 días. Algo, yo creo, razonable para poder seguir la actividad diaria de la clase del niño o niña con el que están trabajando. La tercera cuestión es la formación que se les da a los propios intérpretes. Dentro de la oferta que presenta Aires Creativos, esta formación es únicamente para los centros y no para los trabajadores, y la empresa cuenta con una persona para dar formación en 17 centros. Quizás esto sea un poco raquítico, señor consejero, también quiero que nos explique cómo lo ve. Y la cuestión final en este apartado de medio plazo es el total de horas asignadas. Si vemos las horas asignadas a cada trabajador, pues nos encontramos que en el Monte Naranco 4 horas al día, Padre Feijóo 3, Doctor Fleming 5, IES número 5 de Avilés 5 horas, 4, 3, 2, 3, son números que se repiten muy lejos de las 35 horas que el propio Partido Socialista Obrero Español está reclamando en Castilla y León, por ejemplo, que tienen que trabajar los intérpretes de lengua de signos. Esto, sumado al sueldo bastante bajo de los intérpretes de lengua de signos, pues tiene importantes dificultades y están vinculadas con el futuro a largo plazo que tiene que desarrollar este servicio y los propios trabajadores. Un futuro a largo plazo que, a nuestro juicio, como le decía, tiene que seguir mejorando las condiciones laborales de estos trabajadores, porque tiene consecuencias. Si nos ponemos a mirar, la primera consecuencia, y que llama importantemente la atención… Señoría, le ruego vaya concluyendo. Termino ya, señor presidente, y disculpas por la extensión. Nos encontramos que el servicio de intérpretes de lengua de signos se da en institutos de Oviedo, Gijón, Oviedo, Avilés, Lugones, Oviedo, Avilés, Oviedo, Gijón, Avilés, Villaviciosa, Avilés, Oviedo, Gijón y una única plaza para Les Arriondes. Y aquí
no hace falta ser muy perspicaz para preguntarse qué pasa. En las salas no hay niños con necesidades, con déficits auditivos que requieran de intérpretes de lengua de signos. Pues esto probablemente tenga que ver con que la situación laboral de los trabajadores de intérpretes de lengua de signos es a día de hoy tan precaria que para una persona que no es del entorno rural de las salas, desplazarse a dar estas horas, tan pocas horas semanales, no compensa, y eso produce que las plazas que se puedan sacar en las salas asturianas queden vacantes, que los niños que tengan necesidades de intérpretes de lengua de signos en las salas asturianas queden sin ello. Termino ya diciendo, yo creo que ha habido avances, señor consejero, pero que la situación dista mucho de ser la ideal. Nosotros creemos que este servicio debe de internalizarse dentro de la consejería. Para muestra, el propio informe que encargaron hace un año, hoy ya estamos en una licitación de unos valores superiores a lo que en ese mismo informe ustedes reconocían que costaba la integración de los intérpretes de lengua de signos, y ese es el modelo. Ese es el modelo, tener un sistema educativo que no tenga que requerir de empresas externas para dar servicios básicos, servicios imprescindibles como los de intérpretes de lengua de signos, que dan una labor fundamental para niños que ya tienen suficientes dificultades en su día a día lectivo. Sí, presidente. Sí, señoría, le contesto a todas y cada una de las cuestiones que ha planteado. Comparto con usted la primera valoración, que bueno, es cierto que había un amplio margen de mejora en la atención que reciben estos alumnos y en el servicio que prestan los profesionales, y mejoras también, digamos, en su propio quehacer diario. Por los incumplimientos a que se refería de la empresa Atlas, sabe que fue requerida al efecto. La empresa Atlas hizo sus alegaciones y nuevamente en agosto fue requerida por la consejería, sobre todo por un incumplimiento grave que afectó a la formación obligada y debida que tenía para con estos profesionales. Y en ese momento la empresa Atlas preparó un curso de formación a distancia y presencial en el que, según los datos de la consejería, participaron 4 profesionales. Ese era, por lo que hemos visto, el mayor de los incumplimientos. Mirando al futuro, que es lo que nos interesa a usted y a mí por el bien de los alumnos y de los profesores, efectivamente, el contrato nuevo con la empresa adjudicataria entra en vigor el día 18, todavía no entró en vigor. Esto, efectivamente, tiene su razón en los procedimientos garantistas de la nueva ley de contratos y la dificultad para hacerlo en tiempo anterior. Y es verdad que parecía que amenazaba con dejar a los alumnos sin atención. Pero hemos hecho, usted lo apuntaba en cierto modo, un contrato puente por un importe de 5.900 euros, de modo que los alumnos que afectaban a 7 días en primaria y 3 días lectivos en secundaria van a tener la atención debida gracias a este contrato puente desde el primer día, y esto es lo importante. Por lo tanto, el asunto está resuelto. Por lo que se refiere a las mejoras que usted calificaba de medio y largo plazo, hombre, el incremento de horas sustancial que le he referido, nosotros entendemos que va a ser un factor de calidad para una mejor atención a estos alumnos y, sobre todo, señoría, le va a permitir la atención a este alumnado incluso en actividades extraescolares, donde los alumnos tienen todo el derecho, desde luego, a realizarla como todos los demás y puedan ser atendidas por los profesionales, por los mediadores educativos. También este aumento de horas facilita, en su caso, o agiliza el proceso de gestión en caso de que haya que aumentar, en que haya que atender a nuevos alumnos, cuestión que antes estaba bastante supeditada al procedimiento lento de modificación de contrato y demás. Sobre el futuro más a largo plazo, usted, bueno, ya me consta que plantea la integración o la atención por parte del personal del Principado de Asturias. No todos los servicios, señoría, que se prestan en los centros educativos tienen por qué estar prestados o ser dados por la Administración o personal de Administración educativa. En todo caso, este es un tema también que trasciende a esta consejería y habría que plantearlo también a función pública, ¿no? Yo lo que sí, desde esta consejería, quiero y apuesto es por continuar en la mejora, en la atención educativa preferente a estos alumnos y, desde luego, comparto con usted
y estoy dispuesto, en lo que de nosotros dependa, en cuidar, en mejorar las condiciones laborales de estos profesionales que prestan un papel realmente esencial para la transmisión de conocimientos y de educación de los alumnos que las reciben. Muchas gracias.